Buenos días a mis alumnos de sexto año del Instituto Madre Mercedes Pacheco. Es nuestro primer video, nuestra primera conexión después de una primera parte del año muy intensa. Así que vamos a comenzar. Nuestra materia se llama Cultura y Comunicación. Bien, es cuatrimestral. Así que vamos a tener conexiones tanto por videos como de este tipo, como por Google Meet, y nuestra plataforma central va a ser Google Classroom. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta materia de cultura y comunicación, como para en esta primera semana darles un pantallazo y ver qué es lo que tienen que revisar o más o menos recordar? En primer lugar, nuestros dos ejes temáticos son la cultura y la comunicación, como se llama nuestra materia. Pero, si bien cultura ustedes han estudiado mucho en culturas y estéticas contemporáneas y en lengua y cultura global, con conceptos que nos sirven un montón para poder adentrarnos en el análisis de la comunicación, hemos utilizado algunos conceptos de comunicación en periodismo y hemos construido nuestro propio concepto a principios del año pasado. Entonces, todas estas cuestiones que venimos aprendiendo y que venimos trayendo con nosotros mismos ya en nuestra mochila, en nuestro bagaje de conocimiento, nos va a servir para poner en práctica el ejercicio de un pensamiento crítico, la profundización en la comprensión de texto y sobre todo en el análisis de los fenómenos sociales y comunicativos, tanto de todo el siglo XX como de este principio del siglo XXI, estos primeros 20 años del siglo XXI, que vienen cargados de cambios y de mucha incertidumbre, y donde la comunicación ejerce un papel fundamental a la hora de qué información disponemos para tomar decisiones y qué creer, qué no creer, qué tomar con pinzas, bien, cómo adaptarnos a las nuevas formas de vivir, sin más, sin ir más lejos. Toda esta cuestión de la pandemia nos ha obligado a estar más pendientes, más comunicados, a aprender más herramientas, a estar más conectados y más informados. Entonces, es importante que ustedes puedan entender que mientras más capacidad de análisis y de desarrollo tengan, van a poder tomar mejores decisiones en sus vidas. Bien, entonces es importante también que podamos repasar algunos contenidos respecto de lo que han aprendido, de los términos de cultura. Bien, por un lado, yo he separado ahí como ejes principales que me interesa que vayan recordando la clase que viene. Yo voy a hacer hincapié un poquito más en estos conceptos, pero es como para que ustedes también puedan ir haciendo preguntas de lo que no se acuerdan o cómo era tal cosa. Primero, entender que la cultura es un proceso y es un proceso dinámico. Habíamos entendido y habíamos estudiado que la cultura es un conjunto de valores, tradiciones, comportamientos, símbolos, bien, formas de ser, formas de actuar, formas de hacer las cosas y que caracterizan a un grupo social determinado. Ese grupo social puede ser la familia, puede ser el sexto año del IMMP 2020, puede ser los profesores del Pacheco, los profesores del Colegio Guillermina, no sé, puede ser una nación, puede ser un grupo de amigos. Bien, generalmente nosotros vamos a tomar esta cuestión más por el lado de la territorialidad, que quiere decir cómo somos los tucumanos, cómo somos los argentinos, en comparación a cómo son los españoles, los griegos, bien, los australianos, pero también lo podemos comparar en relación a cómo son nuestras familias y cuáles son las tradiciones, las costumbres, las formas de vivir en relación a cómo se vive en nuestras casas y cómo se vive en la casa de nuestros amigos, de nuestros compañeros, bien, de nuestros vecinos. Es importante que podamos entender que este conjunto de características es un proceso. ¿Qué quiere decir? Que la cultura es un proceso quiere decir que se construyen, bien, que se construyen todos esos elementos, los símbolos, las formas de hacer, las formas de actuar, y hay dos ciencias que han estudiado este proceso, porque cultura a lo largo de la historia no ha significado lo mismo. ¿Qué quiero decir? Que cultura en la antigüedad estaba relacionado con el cultivo, con el trabajo, ¿bien?
Y para diferenciarse se hablaba del cultivo de la tierra y del cultivo de la mente. ¿Cómo se podía cultivar la mente? Con conocimiento. Bien, cuando uno más charlaba sobre un tema, recuerden que la escuela no existía en la antigüedad en ese momento, pero sí existía el diálogo, el debate, el escuchar al más sabio. A medida que pasa el tiempo, y en la Edad Media y en el Renacimiento, se considera bien que la cultura estaba relacionada con un proceso de formación, con la educación, y también muy relacionada con el conocimiento o cuán cercano estamos con las artes. Entonces, mientras uno sabía más de la música, o sabía tocar un instrumento, o sabía bordar, o sabía pintar, tenía cultura. Si iba a la escuela, tenía cultura. Bueno, con el desarrollo ya en la modernidad de dos ciencias, como son la antropología y la sociología, se determina que la cultura, primero, es una construcción social y que no hay ser humano que no tenga cultura. Bien, así sea que hayamos nacido en la selva y hayamos aprendido a adaptarnos, la antropología dice que el hombre crea cultura en tanto y en cuanto transforma lo que tiene a disposición de la naturaleza para poder sobrevivir. Y que esa relación, antropología es el estudio del hombre. Entonces, esa relación que el hombre tiene con la naturaleza transformándola es una construcción cultural. Entonces, la cultura para la antropología es una construcción. Y para la sociología es el estudio de la sociedad, la cultura se construye en la medida en la que nosotros construimos vínculos sociales, amigos, relaciones con los profesores, de profesores con profesores, de docentes con docentes, que es lo mismo, de docentes con alumnos, cómo construimos nuestras familias, cómo construimos nuestros hogares, cómo construimos nuestra sociedad, relacionándonos, ¿bien? Entonces, y además que no hay ser humano que no se relacione con otro, a menos que tenga alguna dificultad, ¿bien? Entonces, estas dos ciencias van a marcar un antes y un después en las concepciones de cultura. ¿Por qué? Porque a partir de la sociología y de la antropología vamos a entender que los seres humanos todos los días construimos cultura. Si bien es un proceso muy grande y los cambios son muy lentos, porque además todos nos tenemos que acoplar, todos los que formamos parte de un grupo social, nos tenemos que acoplar a ese cambio, es interesante ver cómo somos cada día. Hay un cambio cultural importante respecto de la educación, bien, acá en Argentina. ¿Por qué? Si bien es cierto que no todos tenemos las mismas estructuras, la misma conexión para acceder a la educación virtual, por ejemplo, la mayoría de nosotros, ojalá, pienso, hemos podido obtener algún recurso, como una computadora, una conexión, para poder aprender. Bien, y eso es un cambio cultural importante que seguramente va a quedar acoplado a la forma de enseñar presencial y a la forma de aprender también presencial. ¿Quién les dice mañana, cuando volvamos, tengamos que llevar nuestro celular, nuestra compu, empezar a grabar más videos, incorporar más tecnología? Es un cambio cultural, ¿bien? Pero que seguramente nos va a llevar mucho tiempo que quede aferrado como una costumbre, ¿bien? Debe haber pasado en sus inicios con la escarapela, debe haber pasado en sus inicios con la bandera, con los uniformes, con el delantal blanco, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son los conceptos que están relacionados a este proceso dinámico? En primer lugar, el de estructura social. ¿Por qué? Porque para que una cultura se mantenga en el tiempo es necesario que esté en una estructura. ¿Qué es una estructura? Un soporte. En este soporte las personas ocupamos posiciones, a veces muchas posiciones durante el día, y de esas posiciones una conducta. Es lo que me refiero es al estatus y al rol. El estatus es una posición y el rol es la función, o son las funciones que se desarrollan ocupando ese rol. Por ejemplo, el rol del estatus de intendente tiene un rol porque ese intendente tiene que cumplir distintas funciones. El estatus de profesor, la posición de profesor, de profesora, cumple determinadas funciones, pero las personas cumplimos determinadas funciones en distintas posiciones todo el día. Yo no soy profesora todo el día, también soy novia, hija, tía, bien sobrina, nieta, y en relación a esas posiciones cumplo distintas funciones. De la misma manera que ustedes son estudiantes, pero también algunos de ustedes es profesor de alguna danza, o enseña a sus hermanos, o cuida a sus hermanos, o ayuda en sus casas, entonces cumplimos distintas funciones.
A nivel social, bien, forman parte de esta estructura distintas instituciones que cumplen funciones para que nos podamos organizar. ¿Por qué? Porque es indispensable que nos organicemos, porque la estructura limita nuestra conducta. Nadie hace, o por lo menos no hacemos todo el tiempo, lo que queremos, sino hacemos lo que se supone que corresponde para no dañar al otro, para no herir al otro, para no lastimar al otro. Entonces, están las leyes, está el Poder Judicial, está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que cumplen funciones que determinan organizar la conducta de todos los ciudadanos de determinados grupos sociales, de determinados países, de determinadas ciudades. Y en cada ciudad hay una norma, hay una regla que cumplir. Por lo tanto, la estructura también depende de cómo somos culturalmente, porque hay leyes, por ejemplo, si hablamos de la interrupción legal del embarazo o si hablamos de el consumo de algunas sustancias, en algunos países que son más preparados, si se quiere, que están como más habituados a algunas cuestiones, hay leyes que no determinarían una mala conducta o no determinarían un abuso de esa ley. Entonces es muy cultural las leyes de cada país, son muy culturales las leyes de cada país, los procesos de cada lugar. Hay lugares donde, por ejemplo, si hablamos de Bolivia, la hoja de coca, forma parte de su producción y de su economía. Y para nosotros, conseguir la hoja de coca ha generado, por ejemplo, que en Jujuy se contagien del coronavirus cuando Jujuy era uno de los países que no tenía la enfermedad. Entonces, fíjense, y además, ¿para qué sirve la coca? Porque no es que uno toma un té de coca para aliviar el estómago, sino cómo se usa el té de coca como acullico, los camioneros para mantenerse despiertos, ¿bien? Entonces, y después, ¿para qué otras cosas se usa la hoja de coca? Entre otras cuestiones, para la producción de droga. Entonces, fíjense cómo en algunos países la producción está basada de forma inocente para su consumo, ¿bien? Y en otros países se necesita esta producción para producir un elemento dañino para la sociedad, ¿bien? Y que genera muchísimo dinero, pero mal habido. Entonces hay leyes, me estoy yendo un poco de tema, pero para que ustedes más o menos vean como que hay leyes y hay conductas y todo lo que se construye como estructura y como soporte dependen mutuamente. La estructura social depende de la cultura y la cultura depende que se mantenga de una estructura social que sea sólida para que nuestras conductas sean sólidas. Por ejemplo, en la India no hay semáforos. La gente pasa con sus motos, con sus carritos, con sus autos, por donde puede, por donde quiere, y a veces hay muchos accidentes de tránsito. En países como los nuestros, donde hay semáforos, senda peatonal, cámaras que captan las infracciones, bien, se trata de ordenar un poco. Nosotros no podemos pasar cuando queremos. Tenemos el semáforo, de hecho, se puede pasar, pero eso tiene una consecuencia. La estructura social justamente lo que hace es delimitar nuestra conducta y marcarnos que hay consecuencias de nuestros actos. Y se construyen. Y todo el tiempo hay quizás una ley nueva, hay un amparo nuevo. Ahora han salido muchas leyes que protegen y que obligan a las obras sociales a cubrir los tratamientos de enfermedades que antes ni existían o que antes las personas se morían porque no existía un tratamiento. Después se han descubierto los tratamientos y los tratamientos son carísimos. Entonces, el Estado crea esta estructura también para que los organismos, las instituciones como las obras sociales, que son las que les corresponde cubrir los tratamientos, los hagan, porque son enfermedades nuevas, ¿bien? Entonces, ahí nos damos cuenta que la cultura es un proceso dinámico que cambia con el tiempo, porque siempre hay algo nuevo que surge, que hay que regular, que hay que ordenar, a lo que nos tenemos que acostumbrar, ¿bien? Ahora, ¿cómo se construye? Tanto la estructura social como la cultura se construye a través de la transmisión, ¿bien? Y de la invención de símbolos y de normas. Símbolos, la bandera, la flor del ceibo para nosotros, el fútbol, ¿bien? Normas, las normas de tránsito, normas, el voto, después el voto femenino, la obligación de ir a la escuela,
Bien, así se construye la cultura. Bien, por eso en el gráfico que yo les pongo acá en este pequeño PowerPoint están nuestros animales característicos, nuestros paisajes característicos, nuestros bailes característicos, nuestras prácticas características como el mate, algunos productos como el vino, determinados por alguna región, el carnaval, bien, algunos frutos como la manzana, la uva, la frutilla, que son característicos de nuestros suelos, de nuestras producciones, bien, que determinan que son símbolos también para nosotros y que requieren que el Estado esté presente, porque para que se pueda seguir cultivando frutilla, manzana, uva, produciendo vino, generándose espectáculos como el carnaval, es necesario que haya un apoyo de cada gobierno, un apoyo del Estado en cada momento, en cada año. ¿Por qué? Porque eso significa que nuestra gente tiene trabajo. ¿Bien? ¿Y qué significa el trabajo para los argentinos? Ahora, ¿cómo se transmite la cultura? Ustedes deben haber estudiado dos procesos de transmisión. Bien, uno durante los primeros años de vida y otro desde que uno comienza la escolarización hasta que se muere. Esos procesos se llaman endoculturación y enculturación. La endoculturación es el proceso por el cual, cuando nacemos, nuestros padres o quien nos haya criado, nuestros abuelos, nuestra familia, nos enseñan el idioma, nos enseñan nuestra primera visión del mundo, nos dan a conocer un poquito qué es esto del bien y del mal, que no puedo meter los dedos en el enchufe porque me puede dar la corriente, nos cuidan, nos protegen y establecemos nuestros primeros vínculos sociales. Bien, hasta que llegamos al jardín. Y en el jardín empezamos a relacionarnos con otras personas que no forman parte de nuestro entorno familiar, que van a ser nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros profesores, que nos van a enseñar ya en relación a cuestiones didácticas, materias, a organizarnos en el tiempo, a saber que hay un horario para la clase, un horario del recreo, qué significa el timbre, a enseñarnos sobre los símbolos patrios, a enseñarnos sobre valores de nuestro país, sobre nuestras regiones, bien, nos van a enseñar geografía, nos van a enseñar matemáticas, lenguas, nos van a enseñar a perfeccionar nuestro lenguaje, bien, todo eso lo aprendemos ya en la enculturación y fíjense que hasta que nos morimos hay un proceso de enculturación, porque depende de cada cultura cómo tratan nuestro cuerpo muerto. Si nos velan, nos ponen en un cajón, nos creman, tiran nuestras cenizas al río, como hacen en la India. Entonces, fíjense cómo cada momento de la vida y cada cosa que aprendemos y cómo actuamos depende de cómo somos culturalmente. ¿Bien? Por eso es importante entender cómo funcionan estos procesos de endoculturación y de enculturación. Y por último, lo que deben haber visto también en relación a cultura tiene que ver con los procesos de cambio cultural. ¿Qué quiere decir esto? Si sabemos que la cultura es un proceso dinámico, es decir, un proceso que cambia muchas veces por el desarrollo de la tecnología, por el movimiento social que hay a nivel mundial, por las migraciones, y eso hace que nosotros no sepamos muchas veces si las cuestiones que nosotros consideramos de nuestra cultura son nuestras o son traídas de otro lado. Ahí es donde hablamos de factores exógenos y endógenos. Los factores exógenos son los que hemos tomado de otro lado, quizás por una migración, bien, o porque han venido personas que nos han enseñado a hacer las cosas de alguna forma, pero que no eran características de nuestra tierra. Y por otro lado, los factores endógenos, que son esas costumbres que son características de nuestra cultura, de nuestra tierra, de nuestro territorio. Bien, por ejemplo, el mate es característico de nuestro territorio y podríamos pelear con los paraguayos y uruguayos, pero más o menos se comparte el territorio. Sin embargo, hay muchas comidas que nosotros pensamos que son nuestras, pero que vienen de España, de Italia, en esas corrientes migratorias en las que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos escapaban de la guerra. Entonces, cuando venían con nuevas costumbres que se han mezclado y han generado una nueva cultura, que viene a ser toda la cultura argentina. Bien, entonces, porque justamente coinciden estas migraciones con la conformación de nuestro Estado, con la conformación de nuestro pueblo. Y la Argentina es un pueblo multicultural, y ahí viene el primer proceso de cambio cultural, la multiculturalidad. Esta combinación de distintas culturas dentro de un territorio y la manera de vivir pacíficamente. En esta multiculturalidad surgen también otros procesos, como por ejemplo el de transculturación. La transculturación es el proceso por el cual una cultura y otra cultura se mezclan y forman una nueva cultura. Podríamos decir tranquilamente, por ejemplo,
que el matrimonio es un proceso de transculturación. ¿Por qué? Porque se une una persona con otra que vienen de culturas distintas, de familias distintas, de modos de hacer, de valores, de tradiciones diferentes, y forman una nueva familia, con nuevos espacios, con nuevas tradiciones, con nuevos valores, con nuevas formas de ser y de vivir. Y esa cultura, ese matrimonio puede ser hasta de países diferentes, con idiomas diferentes. Bien, ahora hay otros procesos también de cambio cultural, como son, por ejemplo, el etnocentrismo. El etnocentrismo es una actitud, y es la actitud de apreciar la propia cultura como la correcta, como la mejor. Bien, muchas veces somos etnocentristas sin darnos cuenta. A veces cuando vamos a comer a la casa de un amigo y decimos, uy, mi mamá cocina mejor las empanadas que tu mamá, a veces no lo decimos, pero lo sentimos, es un pensamiento etnocentrista. Es inocente, ¿bien? Ahora, ¿cuándo es peligroso para la cultura? Cuando ese pensamiento es exagerado, es exacerbado y nos lleva a tener xenofobia. La xenofobia es ese miedo por el contacto con el otro que tiene una raza diferente, una cultura diferente, ¿bien? Hay muchos ejemplos en la historia de xenofobia. La conquista de América ha sido xenófoba, ¿bien? Los colonizadores, inclusive Colón, creían que los pueblos originarios no eran seres humanos, sino eran animales. Por lo tanto, ellos se consideraban personas, pero no consideraban a los que eran diferentes como seres humanos. Tanto así que han llevado a la aniquilación de los pueblos originarios. Otro ejemplo pragmático es el de Hitler y el nazismo, considerando a la raza aria como una raza superior sobre todas las otras razas de seres humanos, ¿bien? Y lo que los ha llevado a aniquilar a 6 millones de judíos, considerándolos de raza inferior, ¿bien? Entonces, los procesos de etnocentrismo se vinculan mucho con la xenofobia, y la xenofobia con la aculturación. ¿Qué es la aculturación? La dominación de una cultura sobre otra. La dominación puede ser violenta, puede ser agresiva, puede llevar a la aniquilación de una cultura, como la de la colonización, como la de los nazis sobre la cultura judía, que si bien no ha llevado a la aniquilación de la cultura judía, de la religión judía, sí ha llevado hasta dar un fuerte golpe, bien, a los judíos. 6 millones de personas no son un número menor, bien, entonces para que ustedes entiendan cómo hay procesos de xenofobia que se llevan a la acción y que terminan en una aculturación. Pero también hay otro tipo de aculturación. Hay aculturación económica, por ejemplo. Nuestro país es un país aculturado por la economía del dólar. Bien, la inestabilidad de nuestra moneda se basa en la estabilidad de otra moneda, nuestros precios, pero también hay una aculturación de las marcas, de los productos, de los medios de comunicación, porque si yo les digo Nike, saben de lo que les estoy hablando. Si les digo Adidas, Reebok, McDonald's, hay una aculturación, se habla de un imperialismo cultural, donde las marcas son imperios que invaden las culturas, y ya no importa comer un asado, sino importa comer en McDonald's, no importa ponernos ropa para cubrirnos del frío, sino importa usar una marca que muchas veces no es ni siquiera de nuestro propio país, y que se venden a sumas de dinero importantísimas. Tenemos una aculturación tecnológica, ¿bien? ¿Por qué? Porque usamos productos, qué sé yo, mi computadora estoy viendo ahora, la marca es HP, Hewlett Packard, mi celular también de marca extranjera. Entonces, y fíjense todos los productos que tenemos y que no son producidos por nosotros mismos. Ahí también hay una aculturación, una dominación de una cultura sobre otra. Todos estos conceptos son interesantes que los tengan en claro, que los tengan frescos, que los tengan presentes, porque recién así vamos a poder abordar el estudio de nuestro eje del año, que es la comunicación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en relación a esto? Vamos a ver de qué se trata la comunicación, que si bien ya hemos visto a principio del año pasado, vamos a refrescar estas cuestiones. ¿Cuáles son los tipos de comunicación? ¿Por qué hablamos de un proceso de comunicación? ¿Cuáles son los elementos que intervienen? Emisor, receptor, mensaje, canal, código, contexto, ruido, feedback. Entender cuáles son los efectos de los avances tecnológicos en la sociedad para poder hablar de cultura de masas. ¿Qué es la cultura de masas? ¿Cuáles son sus características? Y ahí llegar a las teorías. Las primeras teorías, y espero que podamos llegar a las últimas, generalmente no llegamos con el programa, pero sí poder entender
cuál es el análisis que hacen los autores durante todo el siglo XX a partir del surgimiento de los diarios, de la radio, del cine, de la televisión como medios de comunicación de masas, cuál es el impacto y cuáles son los efectos que han tenido los avances tecnológicos sobre la sociedad y de qué se trata la sociedad de masas. ¿Para qué todo esto? Para que nosotros, pensaba que había hecho una diapositiva más, para que nosotros podamos desarrollar un pensamiento crítico, ver qué es lo que consumimos de los medios de comunicación, ¿bien? Y poder desarrollar en nosotros un pensamiento profundo y poder decidir qué creer, poner en tela de juicio todo lo que vemos, ¿bien? Empaparnos de lo que piensan los otros autores respecto de cómo funciona la comunicación, cómo funcionan los medios de comunicación, cuáles son los efectos que tienen en nosotros como sociedad, y poder después tomar buenas decisiones. El objetivo de esta materia es que ustedes puedan despertarse a la luz de estas nuevas tecnologías, pero no podemos estudiar los efectos de las nuevas tecnologías si no estudiamos los efectos de las primeras tecnologías de la comunicación, cuáles son las primeras teorías al respecto, qué es lo que pensaban estos autores, para poder ahora sí estudiar, por ejemplo, el efecto que tiene una fake news, una noticia falsa a través de las redes sociales. Podemos analizar cómo se trata la información alrededor del coronavirus, alrededor de los gobiernos que imponen sus maneras, como los Estados Unidos, como en su momento lo fue Inglaterra, bien, ver cómo funcionan en los otros países, ver cómo es la capacidad crítica de los adolescentes hoy, qué fácil que es para las marcas influir en un adolescente hoy. Bueno, analizar un poco de todo esto para despertarnos, ¿no? La idea de esta materia es que ustedes se puedan despertar, yo sé que están despiertos, pero poder analizar un poco con mayor profundidad y ser más conscientes de que hay un intento de manipulación, hay un intento de convencernos y que todas nuestras conductas o la mayoría de nuestras conductas durante el día están atravesadas por algún mensaje comunicativo de un medio masivo que implica que gastemos dinero o que pongamos un like o que generemos dinero para alguien sin saber siquiera que lo estamos haciendo. Les voy a dejar una pequeña sugerencia de actividad en el Classroom de hoy, donde van a poder encontrar este video. Y la dinámica es esta: yo les dejo un video, explicamos y tenemos una actividad para las semanas siguientes. La idea también de poder encontrarnos por Google Meet a partir del lunes, si no me equivoco, 10 de agosto, que ya puedan ustedes poder hacerse de la estructura que necesitan para conectarse. Tengo entendido que por ahí algunos de ustedes han tenido problemas últimamente con la conexión, no serán problemas, vamos a esperar un tiempito para poder conectarnos, pero sí les pido que vean este video, que tomen nota y que apunten todas las preguntas que tengan para este encuentro del 10 de agosto, para poder responder todo lo que necesitan. Que se queden tranquilos, que vamos a poder aceitar estos procesos hasta que volvamos a clases. Espero también que podamos volver pronto, que nos podamos reencontrar pronto. Están en su último año, seguramente están o preocupados o angustiados o están llenos de incertidumbre sobre muchas cosas que tenían planeadas para este 2020. Me imagino que vamos a poder llegar por lo menos al fin de año y que vamos a poder concretar alguna de esas cositas que tenían pensadas. Espero que sí. Les mando un abrazo grande. Espero que mis videos en el futuro, a partir del de hoy, les sirvan para poder llevar la materia al día. Les pido que no se atrasen. Voy a ir también dándoles material bibliográfico para que lean. Así que bueno, es nuestra primera clase. Les doy la bienvenida de esta manera. Los veo pronto. Les mando un beso grande. Bueno, espero que todo esto les sirva. Hasta la próxima.